Muy buenos días, tengan todos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en una charla más de nutrición y deporte. Soy la nutrióloga Rebeca Camacho Trujillo, responsable de la nutrición de deportistas de equipo representativo de la UNAM desde hace 34 años y también académico de la UNAM desde hace 34 años. Doy clase en el posgrado de medicina del deporte, la especialidad de medicina del deporte y actividad física y en la especialidad de cultura física y deporte de enfermería. El día de hoy, la charla se llama Ventajas y desventajas de beber café, porque seguramente han escuchado, o sobre todo antes, los que son más jóvenes seguramente no lo escucharon tanto, pero antes se hablaba mucho de que no era recomendable beber café. Les digo, tengo ya 34 años aquí siendo nutrióloga y cuando yo estaba en la licenciatura, pues no se veía con tan buenos ojos el recomendarle a la gente que bebiera café. Y esto se debía a que se relacionaba con ciertas patologías. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, primero vamos a definir un poquito lo que es el café y también la historia de cómo es que la gente empezó a beber café. Cuenta la leyenda que un pastor encontró que, me parece que, no les miento, fue en África, en donde él, en África o en Asia, observó que sus cabras cuando comían los frutos del café o las hojas del café, se ponían más activas, andaban muy felices, brincoteando por todos lados, y entonces se le ocurrió, pues, probar este arbusto que él veía ahí del café para ver si también a él lo ponía así, como que feliz y eufórico como a sus cabras. Y entonces de ahí se empezó, el hombre empezó a tomar en cuenta el consumo del café. El café, bueno, es una planta de la familia Rubiaceae, género Coffea. El café, perdón, tiene unos 500 géneros y más de 6,000 especies. La mayoría son árboles y arbustos tropicales. Las gardenias, por ejemplo, y las plantas que producen quinina pertenecen también a esta familia, pero desde la esfera comercial, el género Coffea, pues es el miembro más importante. Su cultivo se originó, como les decía, en el sur de Asia y también en África, y existen 25 especies principales. Las dos más importantes desde el punto de vista económico son la cofea arábica y la cofea cenéfora, que la cofea arábica tiene dos variedades, sobre todo que se comercializan, que es la variedad típica y la variedad Borbón. Y la cofea canéfora tiene una variedad que es la variedad robusta y es más luego común que nosotros encontremos en las etiquetas de los cafés o que digan arábica o que digan robusta solamente, ¿no? También la cofea libérica es otra de las que se de estas no variedades de estas especies que a ver, espérame, déjame decir el nombre correcto, ajá, especies que se comercializan y se le conoce más como café libérica o la otra que se le conoce más como excelsa. Entonces, estas son las que más se usan, pero sobre todo conocemos más la arábica y la robusta, que es como las vamos a encontrar en las etiquetas. El cafeto de arábica se caracteriza por producir granos de mayor calidad y sabor suave que la variedad, comparándolo con la variedad robusta, lo que hace que tenga mayor preferencia en el mercado internacional. Es la Organización Mundial del Café, que se abrevia ICO en inglés, dice que el contenido de cafeína es mayor en la robusta, que va de 1,7 a 4,0, mientras que en la arábica va de 0,8 a 1,4%. Entonces, la robusta va a traer más cafeína que la arábica. Y también el cultivo en el mundo, la arábica se cultiva más en África, en India, en Indonesia y en toda Latinoamérica, pero salvo Brasil, porque la robusta se cultiva más en África, Asia y Brasil. Y Brasil, con su
café robusta, es uno de los principales, si no el principal exportador de café a nivel mundial. Según información de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, esto es en México, entre 2015 y 2016, México ocupó la 11ª posición en la producción de café a nivel mundial. Sin embargo, el consumo per cápita de café es bajo comparado con otros países. Por ejemplo, para esas fechas, no sé si esto se ha incrementado, intenté buscar el dato, pero no lo encontré así rápidamente, sobre todo de los demás países. En México es de 1,2, mientras que en Finlandia, kilos al año, mientras que en Finlandia son 12 kilos al año por persona, en Suiza 10 kilos al año, en Noruega 8 kilos, Austria 7 y Dinamarca 6,9, o sea, casi 7, y Austria casi 8. Entonces, México como que el consumo no es tan alto, aunque yo creo que depende, los que estamos acostumbrados a tomar café, seguramente tomamos más, o sea, consumimos más de 1,2 kilos al año, pero per cápita pues es bajito el consumo. Bien, el café mexicano también se considera entre los mejores del mundo, tiene muy buena aceptación a nivel mundial. Se produce en 15 estados de la República Mexicana y el 94% del café que se produce en México es arábica. Casi no se produce robusta, es más la arábica la que se produce en México, ¿no? Ya veíamos, por ejemplo, que Brasil es el que más se exporta a nivel mundial y lo que exporta es robusta. Los primeros estudios respecto al consumo de café sugerían que podía tener un lado oscuro. Lo que les decía, hace más de 30 años, no se recomendaba el consumo de café y de hecho había mucha preocupación por su consumo, ya que se relacionaba con diferentes patologías. Pero esto de unas décadas para acá ha empezado a cambiar. Se ha visto que no es así. ¿Por qué? Actualmente esta idea ha cambiado debido a que se han mejorado los estudios y las variables que incluyen. Por ejemplo, las primeras investigaciones sobre el consumo de café no consideraban que los grandes bebedores de café también eran fumadores y sedentarios. Entonces, en estos estudios prístinos no se diferenciaba si los efectos negativos que tenían para la salud cardiovascular, sobre todo la salud, por ejemplo, pulmonar, era porque eran bebedores de café o era porque eran fumadores o porque eran sedentarios o se juntaba lo fumador con lo sedentario y el café, aunque también participaba, nada tenía que ver. Esto pasa mucho en algunos estudios cuando son así observacionales, no se toman en cuenta todas las variables y sobre todo no se diferencian o se separan por grupos a las personas adecuadamente. Esto, por ejemplo, hay algo que se llama la paradoja de las sandalias de, de cuero o algo así, que se veía que en los países mediterráneos, pues había muy poca incidencia de enfermedades cardiovasculares, ya sabemos ahora que es por la dieta mediterránea, pero si no hacemos una observación clara, se veía que todas esas personas que vivían en los países mediterráneos también usaban sandalias de cuero. Entonces, si se llega a una conclusión errónea, podríamos decir, usar sandalias de cuero favorece que no haya tanta incidencia de enfermedades cardiovasculares o que no se eleve el colesterol, etcétera. Y lo relacionan por usar sandalias de cuero porque era lo que usaban esas personas, cuando en realidad no eran, obviamente, así nos suena muy claro que no eran las sandalias de cuero, sino la dieta que llevaban y la actividad física que realizaban, ¿no? Lo que les daba su protección cardiovascular. Entonces, así pasó, más o menos algo así pasó con el café. Los primeros estudios decían, no, pues los bebedores de café tienen riesgo de esto, tienen riesgo del otro, y sin embargo,
pues se estaba confundiendo porque no se estaba separando en esos grupos a los bebedores de café que no eran fumadores o a los bebedores de café que sí hacían ejercicio, sino que se les ponía a todos juntos en un mismo lugar y por eso salían esos resultados. Bien, el café contiene más de 1000 compuestos químicos. Esto es muy importante, aunque nosotros lo vemos así como la agüita nada más, pues tiene ahí disueltos más de 1000 compuestos. Muchos de ellos están siendo investigados actualmente porque antes también lo único que relacionábamos era café, cafeína y pues hace daño. Y entonces ya se está viendo que no nada más aporta cafeína, tiene muchísimas más sustancias y por ejemplo, muchas de estas sustancias, de estos 1000 compuestos, son antioxidantes, que muchas investigaciones, ya sabemos, los antioxidantes han demostrado que actúan contra los radicales libres y nos protegen de muchas patologías y muchos problemas a la salud, los diferentes tipos de antioxidantes. Entonces, hay que dejar de ver al café como solo agua con cafeína, es más porque va a contener más de 1000 sustancias diferentes. Entre estos antioxidantes destaca sobre todo el ácido clorogénico, que se ha estudiado más recientemente, que lo vemos ahí, la imagen es de un grano de café verde, porque hay muchos, hay hasta todo ahí una, digamos, cultura en relación al consumir café verde para favorecer más el consumo de ácido clorogénico, ya que se ha visto que es, entre otros, el que genera varios de los beneficios que da el café a la salud. Este antioxidante, entonces, también está muy relacionado con el metabolismo de la glucosa y de ahí que se ha visto, o sea, está en todo el café, no nada más en el café verde, pero de ahí se ha visto pues que trae estos beneficios en relación con el metabolismo de la glucosa de las personas. ¿Qué nos aporta el café? Ahorita vamos a ver, aparte de los antioxidantes, bueno, energía, teóricamente cada taza nos daría solo 2 kilocalorías porque tiene ahí alguna cierta cantidad muy, muy pequeña de sustancias que pueden aportar energía, pero 2 kilocalorías por taza pues es nada. Si pensamos que, por ejemplo, una tortilla nos da 22 kilocalorías. Entonces, pues sería muy, muy, muy poquito lo que nos da de energía. Que esto es importante porque a veces decimos, es que el café da energía. No, realmente el café no da energía, pero sí favorece o promueve, lo vamos a ver más adelante, los procesos de obtención de energía. Entonces, es un poquito como las vitaminas que en sí no dan energía, pero también van a promover los procesos de obtención de energía. Pero en estricto sí logra dar cierta cantidad de energía, pero es mínima. Lo que más nos va a aportar hablando de nutrimentos, van a ser algunos minerales como sodio, 4,8 miligramos, calcio, 4,8 miligramos, la colina, que forma parte de la acetilcolina, 6,24 miligramos, el magnesio 7,2 miligramos, el fósforo 7,2 miligramos y potasio 118 miligramos. Entonces, básicamente, en cuanto a nutrimentos, eso es lo que nos va a aportar el café. Pero sobre todo, como les decía, de estas 1000 sustancias, pues eso solo es una parte de las 1000 sustancias, lo que más nos aporta es, por un lado, antioxidantes y cafeína. Y dentro de los antioxidantes, los que más nos aportan son polifenoles. ¿Se acuerdan que hay una charla de antioxidantes y que vemos que son más de 3000 sustancias las que encontramos en los alimentos que se consideran antioxidantes? Y entre ellos están los polifenoles, perdón, y el ácido clorogénico, que es lo que nos va a estar aportando. La cafeína también nos aporta cafeína, más o menos 100 miligramos por café. Es un poquito menos, entre 90 y 100 miligramos por taza de café, pero es eso lo que tomamos. Tazas de las tazas grandecitas de 240 miligramos, o sea, no del café que está más concentrado, este, no del café que está más concentrado, o sea, del café
llamado americano, pero bueno, ahora vamos a llamarle del café mexicano, no americano, y esa es esa es de las que nos aporta 100 miligramos, ¿no? Para recordarlo fácilmente, 100 miligramos. Y este café, los antioxidantes, pues es lo que nos da sobre todo todos los beneficios del café que decimos es que el café es bueno, que se han encontrado más recientemente, les decía antes, se pensaba que era malo, es por los antioxidantes. Y la cafeína, vamos a ver que tiene sus pros y sus contras. Básicamente los contras los vamos a encontrar más en relación con la cafeína, no, obviamente no con los antioxidantes, no vamos a encontrar ahí contras, pero la cafeína es la parte del café que nos da contras pero también nos da pros y los antioxidantes pues nos da puros pros, puros beneficios o puras ventajas de beber café. Bien, primero hablemos del consumo del café y la disminución de la mortalidad. En 2018, un estudio que siguió a más de 500,000 personas durante 10 años encontró una reducción del 16% en el riesgo de muerte prematura en los consumidores de café. O sea, las personas que consumían café de estas 500,000, el 16%, perdón, había un 16% de reducción del riesgo de muerte en las personas que consumían café. Entonces, esto se vio, pues, que es un beneficio muy bueno. Y varios estudios han encontrado esa reducción también, o sea, no es el único estudio, más estudios lo han encontrado, incluso entre quienes beben café descafeinado, porque les digo, siempre nos casamos un poco con la idea de que cuando hablamos de cafeína. Y entonces estos beneficios se veían también en quienes bebían café descafeinado, lo que obviamente sugiere que el beneficio proviene de algunos de los miles compuestos que contiene el café y no necesariamente de la cafeína. En julio del 2024 se publicó en Annals of Internal Medicine un estudio que siguió a casi 200,000 personas durante 10 años. Los investigadores encontraron que los que bebían entre 1,5 y 3,5 tazas de café al día, incluso con una cucharadita de azúcar, porque ya saben que pues se recomienda para una dieta sana la menor cantidad de azúcar posible, y estos decían, bueno, hasta con una cucharadita de café al día, tuvieran hasta 30% menos de probabilidad de morir durante la década del estudio que quienes no bebían café. Esto, pues se vio que este 30% menos de probabilidad de morir se incrementaba como un 40 y tantos % entre quienes tomaban el café sin azúcar. Eso todavía se incrementaba más. Pero pues ya aún con los que bebían azúcar era el 30% menos la probabilidad de morir. Y en el mismo estudio del 2024, quienes menos riesgo de muerte tuvieron durante el periodo de que duró este estudio fueron los que tomaban 3 tazas de café al día. Entonces, pues ya ahí vemos ventajas sobre la mortalidad o riesgo de morir este, en el consumo de café y ellos lo que encontraron que, digamos, lo, lo que mejor era el consumo de 3 tazas de café al día, obviamente mejor si era sin azúcar, pero aún con una cucharadita nomás, una cucharadita de azúcar, se veían bastante beneficios. Otros beneficios del consumo de café, bueno, en 2003 empezaron a realizar estudios en grandes poblaciones en las que se medía el consumo de café de forma habitual durante años y se veía cómo afectaba el riesgo de muerte prematura, enfermedad cardiovascular, que les digo antes se relacionaba mucho, pero era porque eran más que nada fumadores, y sedentarios, y también con diabetes tipo 2 empezaron a hacer muchas investigaciones y se vio que si se ajustaba correctamente por factores que también afectaban a la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, porque también algunos consumidores de café eran consumidores de bebidas alcohólicas, el consumo habitual de café no tenía efectos perjudiciales. O sea, si quitamos a todos los que son bebedores, que son fumadores, y solo dejamos a los que beben café,
pues se ven los beneficios realmente que tiene el café para la salud. También se encontró que los efectos perjudiciales de la cafeína no se mantienen en los consumidores habituales de café, ya que se desarrolla tolerancia a la cafeína, y entonces los efectos perjudiciales pues no se presentan. Los efectos beneficiosos de los otros componentes, de los otros más de 1000 componentes del café, siguen teniendo este buen impacto para la salud. Por ejemplo, se ha visto que el consumo de cafeína, que es el compuesto, que es un compuesto estimulante del sistema nervioso central, va a ayudar a mejorar la memoria, a mejorar el estado de alerta, aumenta la capacidad de concentración y pues lo sabemos, disminuye el sueño, aunque no en todas las personas. Hay personas que no les actúa mucho para la disminución del sueño. También, como hay tolerancia a los efectos de la cafeína, y esto pues se va presentando, eso quiere decir que poco a poco si antes una taza de café me mantenía despierto, después de un tiempo necesito 2 tazas de café para mantenerme despierto. Esa es la tolerancia. Cada vez hay mayores dosis se necesitan para obtener los beneficios iniciales, nuestros beneficios de memoria, estado de alerta, concentración y disminución del sueño. Depresión. Hay algunos estudios, todavía se considera que faltan más estudios para analizar la depresión en relación con los consumidores de café, pero algunos estudios sugieren, insisto, sugieren que los polifenoles presentes en gran cantidad en el café disminuyen la inflamación de las células del sistema nervioso central, lo que contribuye a reducir la ansiedad y mejorar el humor, logrando prevenir cuadros de depresión. Además, también otros autores dicen que podría ayudar a prevenir la depresión, ya que pues el café muchas veces se consume en un ámbito social. Entonces, al participar, al socializar, es parte de lo que va a ayudar a la persona también a disminuir la depresión, ¿no? Lo pongo entre interrogaciones porque, bueno, esto está muy poco estudiado, esto es más que nada una suposición, lo otro es más parte de una investigación, pero dicen, bueno, es que también puede estar influyendo la socialización que se genera con el consumo de café para disminuir la depresión. Bien, en cuanto a los dolores de cabeza, hay quienes dicen que ayuda a prevenir los dolores de cabeza y hay quienes dicen que no, que va a favorecer más los dolores de cabeza, sobre todo está contraindicado en la migraña. Y las personas, pues más que nada, se confunden o nos confundimos porque hay fármacos para la migraña que traen cafeína. Entonces, en este caso, hay que pensar que cuando estamos hablando de un fármaco, pues esto es del ámbito de la medicina y tiene que ser el médico el que va a decir si se toma o no se toma. Y también lo dejaríamos ahí, que sea el médico el que sepa o distinga, porque hablar así de dolor de cabeza, pues hay muchísimas causas del dolor de cabeza y no podemos decir, pues para cualquier dolor de cabeza hay que tomarse un café, pues no, no es la solución. Entonces, eso, yo no lo recomendaría que para prevenir dolores de cabeza el tomar café, ¿no? Como si les digo, bueno, el agua, la buena hidratación nos va a ayudar a tener menos dolores de cabeza, eso está totalmente estudiado, que no quiere decir que los va a resolver todos los tipos, pero sí los que están relacionados con la deshidratación. Y en este caso es mejor dejarlo al médico y sobre todo pensando en los medicamentos, no, ahí ya estamos hablando de la medicina y eso tiene que verlo el médico y no pensar que si hay medicamentos con cafeína, pues yo voy a tomar cafeína para el dolor de cabeza. Yo no lo recomendaría. Bien, pero para el Alzheimer sí hay varios estudios, sobre todo que disminuye el riesgo de presentar Alzheimer entre los consumidores. Se ha demostrado que la cafeína puede ser beneficiosa en humanos con enfermedades neurodegenerativas, incluida la demencia de Alzheimer. Las investigaciones han asociado el consumo de cafeína con hasta un 60% menos de riesgo de desarrollar Alzheimer.
En el caso del cáncer también lo vamos a encontrar que es reducción del riesgo. Lo subrayo porque es reducción del riesgo de presentar. Muchas veces confundimos, y no, para nada quiero que esto que genere una confusión. No es que cura, no cura ningún tipo de cáncer, sino que se ha visto que los consumidores de café, el consumo de café está asociado con una reducción del riesgo de melanoma, que es un tipo de cáncer de piel, cáncer de mama y cáncer de próstata. También se ha relacionado con disminución del riesgo de cáncer de hígado, pero es reducción del riesgo, no cura ningún cáncer, sino reduce el riesgo de presentar estos cánceres. La cafeína también previene la fibrosis hepática y los polifenoles del café protegen contra la esteatosis, que es la acumulación de grasa en el hígado, y la fibrosis hepática al mejorar la homeostasis de las grasas y reducir el estrés oxidativo. Lo de la homeostasis de las grasas quiere decir la concentración de grasas en sangre va a mejorar, va a haber más colesterol bueno que colesterol malo, y entonces esto nos va a ayudar también a prevenir la acumulación de grasa en el hígado y por ser antioxidantes, pues reducir el estrés oxidativo. Se le atribuye a los ácidos clorogénicos del café, porque no es uno nada más, son varios, propiedades antioxidantes, antivirales y hepatoprotectoras, lo que pudiera aplicar, al menos en parte, explicar, perdón, al menos en parte, el menor riesgo de hepatopatías en consumidores de café, es lo que se ha visto. La microbiota intestinal, ya saben que esto también es algo que se ha puesto muy de moda de unos años para acá, que tenemos que trabajar mucho sobre la microbiota, o que antes se le llamaba flora intestinal, ahora se le llama microbiota, de todos estos microorganismos que viven dentro de nuestro intestino y que se ha visto que pueden estar relacionados con muchas enfermedades. Y el café se ha asociado con composiciones saludables de microbiota intestinal, en parte gracias a los polifenoles bioactivos y compuestos alcaloides entre los que se encuentra la cafeína que contiene. Entonces, pues esto ayuda al intestino, sobre todo a la microbiota del intestino, pero también combate el estreñimiento. La cafeína aumenta el peristaltismo intestinal, que es la motilidad intestinal, la contracción de intestino o estómagos, lo que ayuda a eliminar las heces fecales y entonces va a ayudar a combatir el estreñimiento. Se dice que es un laxante natural y se puede usar siempre en forma natural el consumirlo. Además, también se considera que el café, ya vimos que contiene este, también magnesio, lo vimos en la tabla, y sobre todo va a tener más magnesio en las presentaciones solubles. Y el magnesio, entre otras propiedades, también favorece la evacuación de las heces fecales. Entonces, por ambos, por tanto por la cafeína como por el magnesio, el café ayuda a combatir el estreñimiento. En el caso de la diabetes tipo 2, los datos de población muestran claramente que el consumo de café reduce la diabetes, pero los efectos también se encuentran con el café descafeinado, o sea que no tiene que ver con la cafeína en este caso, sino con todas las otras sustancias que contiene. Se le atribuye sobre todo al ácido clorogénico, los cuales protegen las células del páncreas, mejoran la función de la hormona insulina, regulando la concentración de glucosa en sangre y previniendo la diabetes. La cafeína también se sabe que ayuda a movilizar las grasas, y entonces muchas veces encontramos que se relaciona al café o a la cafeína como sustancia termogénica, o al café también como una bebida termogénica, y realmente sí moviliza las grasas del tejido adiposo hacia los músculos para que sean empleadas sobre todo en la mitocondria. Pero recuerden, hay una charla de termogénicos donde se habla de esto,
que si no se hace ejercicio, pues no va a haber realmente el uso de grasas, porque una cosa es que las movilice y otra cosa es que sean utilizadas. Y para que sean utilizadas, sea aprovechada esa movilización de grasa, pues se necesita realizar ejercicio físico. Entonces, pues es relativo a lo que ayudaría si se toma antes del ejercicio, se han visto buenos resultados. Pero si no hay ejercicio, nada más estar tomando café no va a ayudar a, a quemar mágicamente la grasa. Bien, en el ámbito del deporte, la cafeína aumenta la movilización de grasas que estábamos diciendo y entonces protege al glucógeno, sobre todo en las carreras de larga duración, que lo que queremos es que ese glucógeno no sea utilizado y que se guarde para al final de la competencia poder hacer tal vez un sprint. El tomar café al inicio de la competencia puede ayudar a la movilización de grasas y proteger el glucógeno muscular. Lo que se ha visto que funciona en este sentido son 5 miligramos de cafeína por kilogramo de peso de la persona. Y ya quedamos que una taza de café nos da 100 miligramos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer los datos. Los cálculos están hechos, les digo, en la charla de cafeína. Y los principales beneficios de la cafeína sobre la capacidad de ejercicio y rendimiento se relacionan sobre todo con sus efectos sobre el sistema nervioso central, ya que incrementa el estado de alerta, reduce la percepción de la fatiga y reduce el dolor. Por eso en el ámbito deportivo también se puede tomar antes para movilizar las grasas o al final de la competencia para reducir la percepción de la fatiga y reducir el dolor. ¿Cuánto café es seguro tomar? Bueno, las agencias internacionales de salud consideran que en dosis bajas la cafeína es un compuesto seguro para el consumo de adultos y su consumo máximo para adultos es 400 miligramos al día de cualquier origen. Sabemos que una taza de café nos da más o menos 100 miligramos de cafeína, entonces serían 4 tazas de café. Pero ¿por qué aclaro lo de cualquier origen? Porque ya sabemos que hay otras bebidas que también contienen café, cafeína, perdón, el té negro, el té verde tienen cafeína más el té negro, este, el guaraná, los refrescos de cola, la yerba mate, el... mm, ¿qué otro? Ah, y las bebidas llamadas energizantes o estimulantes, pues también van a tener cafeína y en estas varía mucho la cantidad de cafeína que tienen. Algunas dan, como el café, 100 miligramos y otras dan hasta 300 miligramos por porción que nos venden. Entonces, pues es muy fácil en esas bebidas pasar, tal vez rebasar la recomendación máxima saludable, que son 400 miligramos por día. Y dependiendo de factores tales como el peso, medicamentos que se pueden estar tomando, la sensibilidad de cada individuo, lo que es demasiado puede variar de una persona a otra. Entonces, esos 400 miligramos que se ha visto que son el límite para alguna persona, a lo mejor ya una sola taza de café es demasiado. ¿Y cuánto es demasiado? Aquí serían los contras, pero que les digo, estos los dan sobre todo la cafeína, no los dan los polifenoles ni los antioxidantes, sino es la cafeína lo que nos va a dar estos contras que puede causar insomnio, nerviosismo, ansiedad, frecuencia cardíaca acelerada, malestar estomacal, también hay falta en la frecuencia cardíaca acelerada, puede subir temporalmente la presión arterial, pero después va a bajar. Náuseas, dolor de cabeza, una sensación de tristeza, etcétera. Entonces, son varios de los efectos secundarios no deseados que se han encontrado en el consumo de café y que podrían, pero relacionados con la cafeína y que podrían estar presentes. Entonces, estos, pues sobre todo, siempre hay que intentar, ver si son muy fuertes, si rebasan los beneficios, pues mejor no consumir el café. Y también la cafeína puede afectar, ya sabemos, el inicio y la calidad del sueño, incluso en cantidades bajas de consumo. Y esto en el ámbito deportivo, pues
puede ser muy perjudicial para el deportista, ya que puede hacer que no se recupere de sus sesiones de entrenamiento o entre competencias. Entonces, ahí todo esto de que la cafeína, les digo, vean la charla de cafeína y deporte, puede ayudar. Hay que practicarlo muy bien antes de las competencias para ver que no afecte la calidad del sueño del deportista y, bueno, y de cualquier persona, pero en el caso del deportista, pues esto afectaría mucho su rendimiento. El momento importa, esto es siempre que doy charlas de café o de cafeína, sobre todo empiezan a surgir las ideas de qué momento es importante para tomar café. Bueno, en el ámbito deportivo, la concentración de cafeína en sangre se acumula después, bueno, esto es a todas las personas, después de 20 minutos y se necesita aproximadamente una hora para alcanzar el pico máximo de cafeína en sangre. Entonces, la cafeína, ya que ayuda a que los músculos se contraigan con más fuerza y aumenta nuestra tolerancia a la fatiga, se puede considerar que el mejor momento para el rendimiento, les digo, dependiendo de lo que querramos, es una hora antes del ejercicio, ¿no? Pero si queremos en competencias de larga duración, pues sería durante, al final de la competencia, etcétera. Varía bastante. Pero de lo que quiero hablar ahorita es de esta teoría que dice cuando te despiertas por la mañana, algunos investigadores recomiendan esperar entre 90 minutos y 2 horas antes de tomar la primer taza del café. Esto lo relacionan sobre todo por el cortisol y demás. Su razonamiento es que en las primeras horas después de despertarnos, la adenosina se eliminará gradualmente. La adenosina es una sustancia que va a favorecer que nos dé sueño y dice, se va a ir eliminando gradualmente, dejando el camino libre para que la cafeína actúe más eficazmente. O sea, como que dice, no desperdicies la cafeína ahí, porque esto se va a eliminar solito y vas a despertar completamente. Sin embargo, muchos investigadores cuestionan la validez de esa idea y dicen que hay poca evidencia científica que la respalde. Ya una vez que me habían hecho esto en una pregunta, yo empecé a investigar quiénes eran y todos me referían a un médico. Todos los quienes en internet decían es que hay que esperar tanto, decían eso lo dijo el doctor fulano y el doctor fulano, ahorita ya no recuerdo su nombre. Y entonces yo busqué al doctor fulano, que se decía médico internista, y su blog ya estaba cerrado. Entonces les digo, pues ya no sé por qué lo cerró, no sé si le llegaban muchas preguntas al respecto y se cansó o qué, pero estaba cerrado y entonces, como ya todos hacían referencia a él, les digo, muchos otros investigadores dicen, pues este razonamiento no está probado científicamente, parece ser más una opinión que o un razonamiento que una certeza científica y por lo tanto se puede beber el café a cualquier hora de la mañana, ¿no? Ya según dependiendo de cada persona y sobre todo es mejor que se beba en la mañana. ¿Por qué? Si bien la cafeína ingresa al intestino con bastante rapidez, sus efectos pueden tomar horas en desaparecer, ¿no? Ya quedamos que a la hora es el pico máximo de concentración de cafeína después de que se ingirió en sangre, pero puede ahí permanecer durante horas. Y entonces, hay quienes recomiendan, los científicos, que toman la última dosis de cafeína sea unas 9 horas antes de acostarse. Encontré que otros dicen 5 horas y otros dicen pues 2 horas por lo menos. Hay quienes dicen nada de cafeína después de las 5 de la tarde. Pues todo va a depender de cada persona, ¿no? Como vimos, a unos les quita más el sueño que a otros. Pero casi de lo que revisé, la mayoría coincidían que nada de cafeína después de las 2 de la tarde para poder dormir adecuadamente. Entonces ahí sí sería un pequeño problema para los deportistas que entrenan por la tarde. Si les quita el sueño, pues es mejor no tomar la cafeína. Bien. Y cuando totalmente está contraindicado el café,
nada de cafeína durante la infancia. De hecho, es uno de los sellos aquí en México, de los sellos que le ponen a los alimentos de contiene cafeína, no es recomendable para niños. ¿Recuerdan? Hay sello, el de ayudas, el de endulzantes artificiales no calóricos, o endulzantes no calóricos que se pone que no se recomiendan para niños, pero también hay otro sello que es para la cafeína. La cafeína no deben de consumirla los niños, entonces ni café, ni refresco de cola, ni bebidas estimulantes, ni yerba mate. ¿Qué más dije? Ni té negro. Nada de eso deben de beber los niños porque contiene cafeína. Para los niños está contraindicada la cafeína. Y, por ejemplo, durante el embarazo, las pautas del Reino Unido y de Estados Unidos recomiendan limitar la cafeína a no más de 200 miligramos por día durante el embarazo, que son 2 tazas. Sin embargo, un análisis de 37 estudios, un metaanálisis, donde 32 de ellos encontraron que la cafeína aumentaba significativamente el riesgo de resultados adversos durante el embarazo que pueden incluir que la madre desarrolle diabetes gestacional, preeclampsia o crecimiento restringido del feto, ¿no? Entonces, pues es algo mejor no arriesgarse a que se presente porque diabetes gestacional, preeclampsia o crecimiento restringido del feto no es cualquier cosa y mejor, la mejor cantidad de cafeína, pues sería nada. La cafeína atraviesa la placenta, por eso puede influir en el feto, pero también la cafeína pasa a través de la leche materna a los bebés que están amamantando. Entonces, tampoco durante la lactancia se debe de tomar café, porque aunque la concentración de cafeína en la sangre del bebé es menor que la de la madre, pues son mucho más pequeños los bebés que la madre, ¿no? Entonces es importante señalar que los bebés no pueden metabolizar la cafeína y les va a afectar negativamente. Exponerlos a la cafeína de esta manera puede hacer que sientan síntomas de abstinencia de cafeína después. Cuando no les dan su cafecito, pues van a tener síntomas de abstinencia, ¿no? O sea, no cafeína para niños, no cafeína para bebés, no cafeína para la mamá cuando está amamantando a su bebé y no cafeína para embarazadas. Entonces, ahí sí es contraindicación absoluta, ¿no? Los otros de los síntomas de efectos secundarios, pues ya va a depender de cada quien, hablando de adultos, pero durante el embarazo, la lactancia y en la niñez, ahí sí está totalmente contraindicada. Pues llegamos al final de esta charla, que sería, ¿es bueno o malo el café? Pues ya vimos que tiene más efectos beneficiosos su consumo moderado, que es más o menos no más de 4 tazas. En general se recomiendan 3 tazas de café al día, porque se ha visto pues que tienen estas ventajas para la salud. Pero esto pues también, todos los antioxidantes podemos obtenerlos de las frutas, ya sabemos, sobre todo, y entonces no son exclusivos del café, salvo el ácido clorgénico, pero bueno, que es más abundante ahí en el café, pero sigue siendo, ya se le debe de quitar esto de malo, bueno, pues tiene ahí sus pequeños detalles, malo para la infancia, malo para los bebés, malo para embarazo, pero muy bueno para muchas otras cosas. Pues muchas gracias por su atención, agradezco también a la producción que siempre están atentos para que se pueda realizar estas presentaciones, sobre todo transmitirlas en internet y en YouTube, ya saben que se quedan en YouTube para, pues, las pueden consultar después en YouTube poniendo Nutrición y Deporte UNAM y ahí aparecen todas estas presentaciones. Gracias, hasta el próximo martes.